Pues muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad. Eh, Hemos estado trabajando este tema los últimos años. El estudio que voy a presentar, que es en la lectura previa que envié, ya está, o sea, actualizado, digamos, está como lo presenté. Lo hice para la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, y por eso tiene ese formato y demás. Entonces, quiero pues empezar, la siguiente, por favor, diciendo lo que les voy a presentar es primero un marco teórico general, porque es importante saber desde dónde se estudian los temas. Y bueno, lo estudiamos desde la economía feminista. Luego ya las políticas de cuidado y desarrollo urbano, cómo se relacionan, el diagnóstico de la Ciudad de México, quién cuida en la Ciudad de México, el perfil de las cuidadoras y unas propuestas de corto, mediano y largo plazo y la conclusión. Quiero decirles la siguiente, por favor, que este es un proyecto de la CEPAL que incluye varias ciudades. O sea, tuve el privilegio de hacer yo el de la Ciudad de México, pero está también, si ustedes quieren consultar, el de Montevideo, el de Bogotá, el de Santiago. Bueno, el marco utilizado es la economía feminista. La siguiente, por favor. Esta corriente de pensamiento nos es muy necesaria para poder estudiar estos temas como el cuidado, porque no es únicamente el estudio de los bienes y servicios que se producen dentro de una frontera en un periodo determinado, sino que contempla otros factores que nos explican mejor cómo funciona el sistema y la estructura, o sea, cómo está organizada la sociedad. La siguiente. Entonces, no es únicamente lo que la economía ortodoxa relaciona, que es lo que se produce, distribuye y consume de bienes y servicios, sino que la preocupación de la economía feminista es el sostenimiento de la vida. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos para mantenernos, para sostener la vida? La siguiente, por favor. Lo importante de la economía feminista es que implica, en lugar de lo que hace la economía tradicional, la economía ortodoxa y las diferentes corrientes de las economías, es poner en el centro a las personas. O sea, lo importante son las personas, lo importante son los ciclos vitales, no nada más los flujos monetarios, el dinero que se mueve, sino que los diferentes procesos de vida de la población. Y lo que nos interesa es la producción de bienestar y no solo la producción de bienes y servicios, o el beneficio, que es lo que tradicionalmente considera la economía tradicional. La siguiente, por favor. Entonces, lo importante de la economía feminista es que pone en términos económicos esta satisfacción de necesidades humanas y la generación de bienestar. Entonces, es parte económica, o sea, no es únicamente la organización social y demás, sino que lo es en términos económicos. La siguiente, por favor. Vamos a usar el bienestar. Hay unas definiciones hermosísimas de bienestar, pero vamos a utilizarlo para simplificar y para tener como claro a lo que queremos referirnos, como todo lo que se hace para contribuir a que las personas puedan desarrollarse y vivir mejor. O sea, todas esas actividades que se hacen cotidiana y diariamente para que las personas vivamos y vivamos bien y podamos tener un mejor nivel de vida, una vida más confortable y demás. Entonces, todo eso es lo que se llama bienestar. La siguiente, por favor. Entonces, para esto es necesario incluir todo un concepto que la economía tradicional no incluye como parte económica, sino que lo esconde y lo oculta, que es el trabajo doméstico y del cuidado no remunerado. Entonces, esta es la economía feminista, considera que hay dos tipos de trabajo, y uno es el trabajo que se remunera y pasa por el mercado, que toda la economía ortodoxa es lo único que considera, pero además incluye también como trabajo productivo lo que se realiza adentro de los hogares, que es el trabajo doméstico y del cuidado no remunerado,
y que es imprescindible para el sostenimiento de la vida humana. Quiero platicarles que solamente apenas en el 2012 la Organización Internacional del Trabajo incluyó este trabajo doméstico y del cuidado como trabajo. Desde antes esto se consideraba que estaba oculto, que existía, que estaba ahí perdido y demás, pero que no se consideraba como un ente económico necesario para el funcionamiento del sistema y de la estructura económica. La siguiente, por favor. En la actualidad, la organización social dicta que este trabajo doméstico y del cuidado no remunerado sea realizado principalmente por las mujeres. Esta es la organización como la estructura, en la misma base, en la misma estructura económica están los mandatos sociales que nos dicen que las mujeres son las responsables de cuidar y los varones los responsables de proveer. Y aun y cuando hay muchas transformaciones en la vida actual con relación a esto, de todas maneras, las mujeres sí estamos también en el mercado de trabajo y haciendo cierta proveeduría, pero los varones no se están acercando en la misma magnitud a los cuidados, que es el mandato fundamental social para las mujeres. Y esta responsabilidad del cuidado para las mujeres pues determina fundamentalmente su inserción en el mercado laboral y su generación de ingresos. Y lo estamos viendo muy claramente ahora con la pandemia, cómo las mujeres no están, o sea, que se tuvieron que salir de trabajar porque tienen las niñas y los niños en las casas, porque tienen que cuidar, porque no hay escuelas, y entonces la responsabilidad está recayendo en ellas. O sea, la pandemia, pues como todas y todos sabemos, agrava todos los problemas ya existentes, entre ellos las desigualdades entre mujeres y hombres, y esta es una de ellas. Entonces, en ese sentido, es muy importante ver lo que fundamenta la vida y el sostenimiento de la vida, el hecho de que el mandato así está señalado, o sea, que las mujeres lo tenemos tatuado, lo traemos muy adentro y es una cuestión, no es responsabilidad individual, sino que es una cuestión sistémica, es una cuestión estructural. La siguiente, por favor. El trabajo doméstico y de cuidado, si bien genera un bienestar, que es lo que estamos diciendo y es lo que la economía feminista ha resaltado hasta ahora, también resalta que también es un costo. O sea, que no es únicamente lo que genera bienestar, sino que genera un costo, sobre todo en términos de tiempo. O sea, todas las personas que hemos hecho trabajo doméstico y del cuidado sabemos que consume mucho tiempo hacer la comida, lavar, trapear, barrer, limpiar y todo lo demás que pueda ser relacionado con el trabajo doméstico y del cuidado no remunerado, lleva tiempo, lleva mucha energía, requiere habilidades y demás, pero además también son ingresos no percibidos, por lo que estoy diciendo que determina que las mujeres se inserten al mercado de trabajo de una forma especial. Entonces, esto genera una tensión. Genera una tensión porque es por un lado bienestar, pero por el otro lado es costo para quien lo realiza. Y esta tensión tiene un fuerte contenido de género, por supuesto, porque, insisto, las mujeres somos las responsables de hacerlo, pero también lo tiene de clase social y también de generación. O sea, también las responsabilidades que se les adjudican, por ejemplo, a las abuelitas, y la responsabilidad de cuidar nietos a las abuelitas, pues tiene esa connotación que es como parte de su responsabilidad. Y una connotación de clase porque nosotras sabemos que si bien las mujeres somos las responsables del trabajo doméstico y del cuidado, en algunos hogares en los cuales se tiene un ingreso más alto, se contratan otras personas para que realicen este trabajo y este trabajo lo realizan por un pago, o sea, trabajo doméstico remunerado, lo realizan por un pago generalmente muy malo, muy escaso y muy mal hecho, porque como no está valorado este trabajo en la sociedad, pues tampoco está bien pagado. La siguiente, por favor.
Entonces, contar con esta visión alternativa de lo que es la economía nos da elementos para comprender tanto las desigualdades entre mujeres y hombres y cómo están estructuradas, y nos da posibilidades de entender para poder hacer las políticas públicas más acordes, entre ellas las políticas de desarrollo urbano, que si tenemos diferentes responsabilidades en la vida, digamos, así en términos generales, pues tenemos que tener claro por qué ciertas cosas están estructuradas así, por qué hay más mujeres a ciertas horas en el metro y por qué hay este tipo de responsabilidades. Entonces nos ayuda a comprender, la economía feminista nos ayuda a comprender por qué une los dos trabajos y porque los dos trabajos son importantes, porque entre todos y todas estamos luchando por el sostenimiento de la vida. La siguiente, por favor. Entonces, existen 3 instituciones, y voy muy rápido, se puede explicar con mucho más detalle, pero para poder llegar al estudio, hay 3 instituciones principales responsables de generar ese bienestar. Son las familias, y ahorita vamos a ver muy claramente cómo dentro de las familias, así en general, somos las mujeres las responsables, con datos y todo lo voy a presentar. El Estado, que puede generar estos servicios de cuidado, y el mercado, o sea, pueden ser también privados. Hay incluso algunas personas que consideran que también las comunidades pueden generar este bienestar. Entonces, a veces no se pone sino triángulo, sino que el diamante del cuidado se llama. La siguiente, por favor. Lo importante de tener presente estas responsabilidades de los agentes económicos para generar bienestar es que si un agente no cumple su responsabilidad, o sea, si alguien no hace su trabajo, tiene que entrar otra persona a cubrirlo. O sea, ustedes saben, por ejemplo, en los espacios donde no hay guarderías, pues son las mujeres las que tienen que cuidar. O sea, el Estado no está asumiendo la responsabilidad de generar esos espacios, entonces las mujeres lo cubren. Hay unos ejemplos impresionantes, como lo que vemos que sucede en las cárceles en muchos países. O sea, cuando los viejitos, personas, hombres muy mayores, ya cumplen, no sé, X una cantidad enorme de años, los regresan a la casa. O sea, aunque hayan sido criminales, aunque hayan estado cumpliendo una cadena de 30 años, o sea, el Estado no asume la responsabilidad de su cuidado y lo regresa a las casas. La siguiente, por favor. Entonces, la economía feminista nos hace ver todo ese trabajo que hacemos las mujeres adentro de los hogares y que es un subsidio a la producción, porque si no se hace ese trabajo de cuidado, de trabajo doméstico y de cuidado adentro de los hogares, pues es imposible que las personas salgan a trabajar, a la escuela, a hacer alguna actividad y demás. Entonces, es este trabajo que se pone escondido tradicionalmente, lo que la economía feminista hace es hacerlo visible, hablar del tema y de señalar pues, que somos diferentes los agentes económicos. Entonces, la economía ortodoxa, sobre todo la que considera que todos los agentes son iguales y que competimos en el mercado en las mismas condiciones, pues no es cierto, no es cierto, ¿no? O sea, nos marca esa diferencia. La siguiente, por favor. El contexto, la siguiente. Este es el marco en el cual es importante que veamos el tema de las ciudades cuidadoras. Bueno, la Ciudad de México es la más grande del mundo, tiene el 27, es importante señalar, los datos son para 2015 o 2014, perdón, el 27% de la población es pobre y de esa el 2% es extrema pobreza. Pero también tenemos que la contribución al Producto Interno Bruto del país, la Ciudad de México contribuye con un 17% en este momento, supongo que será muy parecido, son cosas bastante estables. Es decir, casi la quinta parte del Producto Interno Bruto se genera solamente en la Ciudad de México. Además, el Producto Interno Bruto per cápita es casi el doble del de los otros ciudades y estados de la República. La siguiente, por favor.
las políticas de desarrollo urbano, ¿cómo unimos esto? Son ámbitos que ya lo decía Mariana en la introducción, tradicionalmente muy diferentes, o sea, siempre se había considerado que lo que sucede, que lo que pasa adentro de los hogares es privado, y en eso estaban las relaciones de cuidado ocultas, escondidas y demás. El feminismo, y por eso es importante la economía feminista, puso las demandas, el feminismo puso las demandas dentro de la teoría, las demandas feministas afuera. Lo privado también es público, o sea, lo que pasa adentro de los hogares, todo este trabajo que se hace es un trabajo necesario para que la economía funcione y para que se mueva. Entonces, eh, el hecho de unir esto en ciudades cuidadoras es unir lo que pasa dentro de los hogares con lo que pasa en el orden público. Y cómo sucede que ambas cosas influyen en la vida económica y social de la población en general. La siguiente, por favor. Es necesario reflexionar sobre muchas cosas, solamente las voy a enumerar porque obviamente lo que da tiempo aquí de hacer, y lo único que yo he estudiado, es la oferta de servicios. Y la oferta de servicios, además, públicos y de cuidado. O sea, eso es a lo que me voy a acotar. Porque es importante ver la ciudad, cómo está diseñada, con qué recursos cuenta y en qué condiciones se encuentra. Y para eso es necesario saber, por ejemplo, cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas guarderías, cuántos asilos, dónde están, y todo esto es lo que voy a hablar yo en este momento. Pero también es muy importante, y veo que ya lo han estudiado, espero que también en esta forma desagregada por sexo, que tiene las implicaciones de género diferentes, las vialidades, el suelo, la vivienda, las calles, los parques, las plazas, pero también cómo se desplazan las personas adentro de todas estas ciudades. No lo voy a presentar ahora, pero si tuvieron oportunidad de leer el texto y si les interesa, también está hecho un estudio sobre el desplazamiento de las personas adentro de la Ciudad de México. Siempre estamos pensando que las mujeres nos encargamos del cuidado al interior de los hogares. Y este estudio hecho en ese texto de la CEPAL señala que además también somos las responsables de hacer las labores de cuidado que se hacen afuera de la casa. O sea, también nos desplazamos en la ciudad para hacer labores de cuidado, entre ellas la compra de bienes y servicios, los pagos de todos los servicios, el llevar a las personas al médico, a la escuela y toda esa parte. Entonces, el desplazamiento se dice en muchos lugares que los varones en general tienen un desplazamiento de un lugar a otro fijo y las mujeres nos movemos en zigzag, porque además aprovechamos, si ya vamos a ir al trabajo, pues entonces de pasada llevamos a las niñas y los niños a la escuela, compramos lo que hace falta, pagamos el teléfono, o sea, toda esta responsabilidades que están alrededor de las tareas de cuidado. La siguiente, por favor. Entonces, la Ciudad de México, en ese momento, no tengo el dato actual, pero probablemente es parecido. El 53% de las personas que habitamos la ciudad, que éramos cerca de 9 millones en el 2015, el 53% somos mujeres y el 47% varones. La siguiente, por favor. Y dentro de todo esto, para poder estudiar el cuidado, necesitamos hacerlo a través de la población dependiente, porque si bien las mujeres cuidamos a todo mundo, a personas autónomas, a personas que podrían no ser dependientes, pero sí se hacen por la estructura y la organización social y demás, terminamos cuidando mucha gente, pero para poder estudiar el cuidado lo tenemos que hacer a través de los grupos de población dependiente. Entonces, en este estudio tenemos la población de 0 a 5 años, que ya después de este estudio hemos aprendido que es importante además señalarla no solamente como un grupo igual, porque los cuidados que requieren de 0 a 3 son muy diferentes a los que requieren de 3 a 6, y además en México de 3 a 6 ya es el preescolar y el preescolar es obligatorio. Entonces, ese es un grupo de población dependiente. El siguiente grupo de población es las niñas y niños y adolescentes de 6 a 14 años que requieren otro tipo de cuidados, son muy dependientes todavía,
pero no en la misma magnitud que los recién nacidos. El otro grupo de población, que es el que no es dependiente, de 15 a 60 años, es el 66% de la población en la Ciudad de México. Tenemos una dificultad en definir si queremos o no queremos que las personas de 60 a 74 años seamos población dependiente o autosuficiente. En general, la mayor parte de los estudios de 65 en adelante los pone como dependientes, pero muchos desde los 60, otros desde los 68, o sea, hay diferentes. Y además, y esto, habemos población, ese es el 11% entre el 60 y 74 años, y de 75 años en adelante, el 4%. No pudimos encontrar la población discapacitada, pero en otros hay datos, sobre todo a nivel nacional de esto. Entonces, viendo esta distribución de la población, nos damos cuenta que si sumamos las de 0 a 14 años, son el 20% de la población. Y además, de ahí nos vamos a los de 75 años, que es el 4%, es decir, el 25% de la población es población dependiente, es decir, requiere apoyos, requiere cuidados. Y entonces vamos a ver qué tipo de cuidados ofrece la ciudad. O sea, cuáles son lo que la ciudad hace para contar con este tipo de atención a esta población que es dependiente. La siguiente, por favor. Esta parte es lo que nos tenemos desde la economía feminista para demostrar que somos las mujeres quienes cuidamos. Son las estadísticas de uso del tiempo. Voy a presentar la de 2014, ya hay de 2019, pero la de 2014, esta está hecha incluso especialmente para la Ciudad de México. Es un poco diferente a la encuesta de uso del tiempo nacional. Entonces vemos que los hombres ocupan en horas semanales 43 horas a la semana en trabajo remunerado, mientras que las mujeres 26, ese es el promedio en la ciudad. De trabajo no remunerado, los varones 15 y las mujeres 40 horas, y en trabajo total, pues 60 horas los varones y 66 horas las mujeres. Entonces, esto se agrava, y en ese sentido es muy importante ponerlo, para las personas que además, era lo que les decía al principio, si bien ya tenemos que salir a trabajar y estamos en el mercado de empleo, en el mercado laboral, de todas maneras la responsabilidad y el mandato social del cuidado nos sigue haciendo estragos. Entonces, la población ocupada en la Ciudad de México, los varones trabajan 56 horas a la semana. ¿Sí me escuchan? Sí. Muy bien. 56 horas a la semana y las mujeres 46. Y trabajo no remunerado, los varones hacen 15 horas a la semana y las mujeres 35. Y entonces vemos que el trabajo total son 70 horas en total. Los varones trabajan 72 horas a la semana y las mujeres 82, es decir, 10 horas más a la semana. Y la doble jornada que tanto hablamos, pues está ahí perfectamente manifestada. Trabajamos más de 80 horas y la jornada es de 40. La que sigue, por favor. Entonces, esta es la oferta y este es el ejercicio que hicimos. Es importante que les diga que este ejercicio está hecho para, hay dos concepciones de cuidado, y esto es lo que hemos ido avanzando en estos estudios. La corresponsabilidad que da el gobierno de la Ciudad de México, o que daba en ese momento el 2015, para atender a las niñas y niños de 0 a 5 años. Pero primero les voy a decir las dos definiciones de cuidado. Hay una definición muy amplia, que es la que la Organización Internacional del Trabajo señala, que tiene que ver, son sectores de cuidado, todo lo que tiene que ver con educación, salud, asistencia y seguridad social y trabajo doméstico. Pero ese es el concepto amplio. En este concepto, la corresponsabilidad gubernamental en el cuidado, solo estamos tomando en cuenta la responsabilidad gubernamental en el cuidado que sustituye
al cuidado que se realiza adentro de los hogares. Es decir, por ejemplo, para estas niñas y niños de 0 a 5 años, únicamente lo que tendría que ser educación inicial y educación preescolar, y además todo lo que tiene que ver con guarderías, centros de desarrollo infantil, y hay 20.850 nombres de estos espacios de cuidado. Es importante que les señale que encontramos que el 50%, el 51% de las niñas y niños de esa edad tienen un lugar, un espacio colectivo para ir, lo cual quiere decir que la otra mitad de los niños de 0 a 5 años no tienen un espacio colectivo, o sea, no tienen un espacio de guardería, no tienen un espacio para poder asistir en caso de que así lo requieran la madre y el padre para poder ir a trabajar. Si bien nos parecía dramático este dato cuando recién, porque el primer estudio que hicimos fue para la Ciudad de México, fue resulta que cuando lo hacemos a nivel nacional, pues no tiene nada que ver el 50% con lo que es espacios de cuidado que hay. Y además, como ya lo estamos haciendo, como les estoy diciendo, de manera desagregada, pues resulta que de 0 a 3 años hay muy poco o casi nada, y la mayor parte es de 3 a 6 años. Luego, para la población que va a la escuela primaria, es decir, para las niñas y niños de 6 a 14 años, no pensamos que cuando van a la escuela primaria, eso lo vamos a considerar trabajo de cuidado. No, eso no lo consideramos cuidado porque el objetivo de que vayan a la escuela primaria es aprender, mejorar, formarse, o sea, miles de objetivos diferentes, pero lo que sí consideramos es lo que tiene que ver con las escuelas de tiempo completo. Entonces, encontramos que había en ese momento, ya no hay, el programa Saludarte, que era un programa propio de la Ciudad de México, en ese momento Distrito Federal, y las escuelas de tiempo completo de la SEP, que además el único dato que teníamos era que había 700 escuelas que sí lo tenían, es decir, el 35% de las escuelas. La población adulta mayor, encontramos que había 8,368 personas que iban a espacios colectivos de cuidado, es decir, el 3% de la población. A todo esto, en el siguiente estudio, lo hicimos a través del presupuesto, o sea, buscamos en el presupuesto que había. ¿Y qué encontramos? Bueno, pues encontramos que para población de 0 a 6 años la mayor parte está para las personas que cuentan con trabajo formal, es decir, está el IMSS, el ISSSTE, SEDENA, Pemex, o sea, las grandes instituciones que tienen sus propios espacios de guardería o estancias infantiles o centros de desarrollo infantil, como se llamen, y muy poco en ese momento para las mujeres y hombres que trabajan en el sector informal poder llevar a sus niñas y niños. O sea, entonces, los responsables siguen siendo la SEP y estas grandes instituciones de seguridad social. En el presupuesto encontramos que no tiene nada que ver lo que tiene de recursos estas grandes instituciones que son contributivas a lo que tiene de recursos para población abierta. Con relación a las escuelas primarias, pues muy poca información, y con relación a las personas adultas mayores, menos. O sea, hemos encontrado que esta información es muy escasa y muy difícil de conseguir. Entonces, la siguiente, por favor. No me quiero extender mucho, pero rápidamente la pregunta era ¿quién cuida en la ciudad? Y la pregunta, pues encontramos que el 70% de quienes cuidan en la ciudad son mujeres y el 30% varones. La siguiente, por favor. Además, esta rápidamente nomás veamos la columna donde dice ninguno, es solo por grupos de edad, cuánto trabajo doméstico y de cuidado hacemos, cuánto trabajo doméstico solo y quiénes. Pero con esto vemos que el 10% de las mujeres ocupadas, que son las únicas que no hacen trabajo doméstico y de cuidado, es decir, el 90% de las mujeres de la edad que sea están haciendo trabajo doméstico. La siguiente, por favor.
Entonces, encontramos que en la Ciudad de México son fundamentalmente las mujeres quienes están cuidando a los diferentes grupos de población dependiente y además, ya les digo yo, también autónoma, pero además es independiente de su condición en el mercado laboral. O sea, estén ocupadas en la fuerza laboral o no estén, de todas maneras somos nosotras quienes estamos cuidando. La siguiente, por favor. Presenta a la Ciudad de México muy pocos espacios de cuidado colectivo, como les dije. Además, para atender a esta población, entonces deja la responsabilidad del cuidado, porque por eso hablamos de esa corresponsabilidad de los agentes. Cuando un agente no lo hace, alguien lo tiene que hacer, y entonces lo están haciendo las mujeres, súper claro ahora en la pandemia, de manera individual en cada uno de los hogares. La siguiente, por favor. Cuidado. Esta oferta de servicios públicos, el resumen es que pues, es deficitaria en cantidad, pero además es heterogénea en calidad, y que ni las empresas ni el Estado están asumiendo su responsabilidad completa. La siguiente, para que me dé un poco de tiempo de las propuestas. Tenemos propuestas de diferentes dimensiones y también tenemos una propuesta integral. La siguiente, por favor. Entonces, en el corto plazo pensamos que es necesario hacer una plataforma homogénea, que nos diga claramente si ya tienen todos esos protocolos de lo que se necesita para una guardería privada y demás, pues que lo apliquen en igual condición para todas las guarderías o espacios de cuidado, centros de desarrollo infantil, como quieran llamar. Que se empiece a certificar a las personas en las tareas de cuidado, que se den cursos en las delegaciones por esto de la ubicación para ver dónde están estas guarderías, dónde están estos espacios de cuidado y demás. La siguiente, por favor. Es importante y también encontramos la necesidad de que haya transparencia en el presupuesto. Ni encontramos presupuesto ni encontramos información financiera. Y sobre la oferta de servicios, muy difícil, lo tuvimos que hacer a través del Instituto de Transparencia y tampoco no responde ni rápido, ni oportuno, ni bien. La siguiente, por favor. En el mediano plazo, creemos la importancia de revisar las leyes para otorgar un estatus importante al cuidado. Esto ya lo estamos haciendo, o sea, afortunadamente hemos seguido avanzando en este tema y estamos encontrando pues que el Estado no asume su responsabilidad, que también implicaría toda una forma de... Además, proponemos que cuando se den permisos de construcción en las unidades habitacionales, se establezcan espacios de cuidado, así como se establecen espacios para comercios y demás, que también haya espacios para cuidado. La siguiente, por favor. En el largo plazo, creemos la importancia de crear un sistema de cuidados que coordine y enfoque en la misma dirección todas las actividades de cuidado, que tome en cuenta la distribución de las tareas, la corresponsabilidad del Estado y de las empresas, y también la distribución adentro de los hogares de quién está cuidando a las personas dependientes. La siguiente, por favor. Lo que no es imposible dejar de señalar desde la cuestión económica es la importancia de la generación de empleos de cuidado para estimular el desarrollo económico y ofrecer esa demanda de servicios. O sea, que estos espacios de cuidado, las guarderías, los hospitales y demás, se encuentren de manera accesible y cercana a la población y a las mujeres que son quienes hasta ahora estamos responsabilizadas de estas tareas. La siguiente. La propuesta integral es esta creación de cooperativas de cuidado en unidades habitacionales para promover la autonomía económica de las mujeres. No pensamos que solamente se contrate a mujeres, sino que también sea inclusiva, que sea abierta a los varones que también se quieran incorporar a trabajar en cuidados, pero con empleos dignos, bien remunerados, con seguridad social y todo lo demás. Para evitar traslados en la ciudad, para generar externalidades, y juntamos personas adultas mayores con primera infancia, con adolescentes que puedan estar ahí en las tardes mientras las madres y padres
puedan ir a trabajar y demás, generaría externalidades, economías de escala y demás. La siguiente, por favor, y ya terminamos. En conclusión, los procesos de cambio son largos, pero es importante iniciarlo ya en esta ciudad, que es la capital del país, un proceso donde el trabajo de cuidado sea detonante para contar con una economía inclusiva, fuerte y sana, y que lleve a buscar un modelo de desarrollo diferente, que integre a toda la población con todas sus demandas, teniendo en cuenta el bienestar, para así lograr una sociedad más justa, más equitativa y más democrática. Muchas gracias. La siguiente están las ligas a los estudios. Hay otro más todavía. Y muchas gracias. Ya. Pues para empezar, también les quiero contar desde dónde hablo. Como decían al inicio, mi nombre es Diana Trevilla. Nací y crecí en la Ciudad de México, principalmente pues en barrios populares, ¿no? Ahora vivo en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, desde hace 7 años. Y básicamente me muevo entre estos dos lugares, ¿no? Colaboro con la Red de Cuidados en México, la Alianza de Mujeres en Agroecología, que también ya nos había platicado Mariana, pero bueno, como para puntualizar que es desde ahí donde hemos venido reflexionando y actuando en relación con el cuidado y sobre todo de cómo se vive el cuidado en distintos territorios urbanos y rurales o en esta mezcla entre lo urbano y lo rural. En este caso yo no les voy a dar como un concepto, digamos, como muy de alguna organización, sino más bien cómo lo hemos estado trabajando nosotras, ¿no? ¿Qué entendemos por cuidado? Que también responde mucho a lo que platicó la doctora Lucía, ¿no? El cuidado es todo trabajo que garantiza nuestra reproducción día a día, ¿no? Ya lo mencionaba ella, tiene que ver con la alimentación, con la salud, con la crianza, con atender a las personas enfermas o con alguna discapacidad permanente o transitoria, con la higiene, pero pues también el cuidado tiene que ver con el soporte anímico que necesitamos día a día, ¿no? Y también sin duda con un montón de actividades y de procesos que tienen que ver con la gestión, con la planificación de la vida cotidiana, ¿no? Por mencionar algunas actividades así muy a grandes rasgos. Incluso yo me preguntaba, ¿qué actividades de cuidado hemos tenido que realizar o incluso podemos estar realizando en este momento simultáneamente? Porque ahora también con el teletrabajo lo que sucede es que muchas veces estás escuchando algún conversatorio que es de tu interés, pero pues no puedes dejar de lado todas las actividades de cuidado que se tienen que realizar cotidianamente, ya sea para una misma o para otras personas, ¿no? O sea que en síntesis el cuidado nos mantiene y nos repara. Otra cosa también importante es que los feminismos son quienes han analizado y actuado en favor del reconocimiento de este trabajo, ¿no? Bueno, sí, del cuidado como un trabajo, para incidir en políticas públicas, pero también para crear nuevos paradigmas que signifiquen una reorganización social más justa y equitativa. Entonces, sobre todo ha sido una lucha desde las mujeres y desde las disidencias a quienes se nos ha delegado esto que también comentaba, ¿no? De manera muy injusta y muy violenta y en condiciones de mucha desigualdad y precariedad, algo que además es responsabilidad de todas y todos. Bueno, también ahora me gustaría dar algunas claves importantes para, bueno, desde donde lo hemos reflexionado para pensar el cuidado y las ciudades, ¿no? Entonces, una de las claves importantes y que hemos estado reflexionando es la perspectiva socioambiental del cuidado, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es verdad que el cuidado se trata de atender a los grupos prioritarios, como las infancias, las personas con discapacidad, las adultas mayores, pero también a las personas cuidadoras, pero también estamos analizando que la vida en todas sus formas, o sea, no solo la vida humana, está siendo deteriorada, ¿no? Entonces, el carácter del cuidado también es como muy ambivalente. Por un lado es algo fundamental y por otro lado es algo muy abandonado, ¿no? Y sin embargo, el cuidado no solo nos repara como humanos, sino también regenera nuestros lazos sociales y de otros vínculos con otros, digamos, seres no humanos, pero que también son seres vivos o con los ecosistemas. En ese sentido, por ejemplo, también los feminismos ecologistas, pero también muchas otras corrientes
teórico-políticas hablan de la importancia de las relaciones de interdependencia y ecodependencia para hablar del cuidado, ¿no? O sea, y también algo muy importante que decir, que el cuidado es relacional. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede ser resuelto desde lo individual. O sea, incluso cuando hablamos muchas veces como de algo que está muy de moda, del autocuidado, en realidad no puede ser un autocuidado pensado desde lo individual, sino de qué relaciones hay a mi alrededor, qué instituciones, qué políticas, para que yo pueda cuidar también de mí misma, para que yo tenga ese tiempo propio, ¿no? Entonces, eso es a lo que llamamos relaciones de interdependencia, las personas, las instituciones, los grupos, ¿no? Pero también están las relaciones de ecodependencia, o relaciones, no sé, como le queramos llamar a estas relaciones con los ecosistemas, con otros seres vivos, con nuestro entorno, ¿no? En ese sentido, pues un poco hacer una pausa para preguntar, no sé si lo quieren responder también en el chat, ¿no? ¿Qué redes entonces necesitamos nosotras y nosotros para poder cuidar primero de nosotras, pero también de la gente que está a nuestro alrededor y también de nuestro entorno, ¿no? Y también un poco recapitulando lo que decía la doctora Lucía, ¿en qué espacios estamos cuidando? ¿Qué casas, qué parques, qué escuelas, qué centros comunitarios, qué calles, qué, no sé, lugares deportivos o culturales? ¿Cómo son los mercados en nuestros entornos más próximos? Incluso también preguntarnos dónde están estos espacios para el descanso, ¿no? Bueno, ahí sí lo quieren responder en el chat, lo que vaya saliendo también, ¿no? Otra clave importante, bueno, entonces esta primera parte es como la clave para pensar el cuidado desde una perspectiva socioambiental, ¿no? Pero también no podemos olvidar otra clave, que es que el cuidado está organizado socialmente. Como ya decían también, es parte de la economía, es un trabajo, genera bienestar. Pero a la vez, la organización social, pues tiene relaciones de poder, ¿no? Y en la organización también del espacio, pues están permeando estas relaciones. Es decir, que las ciudades están organizadas desde una mirada, que es una mirada, digamos, hegemónica, que también que hay que nombrarla, que es una mirada patriarcal, que es una mirada capitalista y que es una mirada también colonial racista. Y bueno, que lamentablemente no es que solo sea una mirada, sino que esa mirada al final aterriza en formas muy prácticas y muy concretas de cómo habitamos las ciudades, de cómo se ordenan las ciudades, ¿no? En ese sentido, pues tenemos grandes retos frente a estos modelos urbanos que están reproduciendo desigualdades por género, pero también por clase, por raza, por capacidad física, por edad, entre otras, ¿no? Lo que vemos en nuestras ciudades es que predominan grandes conjuntos habitacionales que al final lo que hacen es confinarnos, sobre todo a las mujeres, al rol impuesto de madres y cuidadoras, o bien que nos colocan en trabajos de cuidados a veces remunerados, pero en condiciones de informalidad, de violación a los derechos laborales o de sobreexplotación, ¿no? Digo, esto claro que permea toda la sociedad, pero como ya lo dijeron también en la presentación anterior, tiene sus particularidades cuando somos mujeres y cuando somos mujeres de ciertas clases sociales o cuando somos mujeres racializadas como no blancas, digamos, ¿no? Y también, ¿qué significa construir las ciudades desde esta mirada en términos también muy concretos para las personas que necesitan cuidados? Pues que les restan oportunidades de vida digna, ¿no? Porque también, como se veía en la presentación, hay una negación a la accesibilidad en términos de salud, de trabajo, de educación, de esparcimiento, de movilidad, entre otros. Ah, pues ahí escuchan a mis perritas, perdón. Bueno, bueno, eso es también a lo que nos referimos cuando hablamos de hay otros seres vivos que requieren de nuestro cuidado, ¿no? Incluso esto, o sea, como si lo trajéramos a colaciones, como dónde están esos espacios también para cuidar de otros seres vivos, ¿no? O sea, qué facilidades existen incluso para cuidar de estos animales de compañía, digamos. Pero bueno, eso sería otro tema. Una tercera clave para sentir pensar el cuidado también en la ciudad es nombrar a la ciudad más que como un espacio, contemplarla como desde la noción de territorio, ¿no? ¿Por qué de territorio? Pues porque el territorio es un lugar físico, claro, ¿no? Pero también son las historias, las formas de habitarlo, el paisaje, los bienes comunes y bioculturales, las redes ecológicas que se desarrollan en estos territorios o bien que se fracturan, que es también algo que pasa mucho en las ciudades, ¿no? Y las relaciones sociales que se construyen o que entran en tensión también en los territorios.
territorios. Por otro lado también, que el territorio no es una cosa que solo está afuera, ¿no? Sino que es algo que está dentro de nosotras y nosotros, que pasa por nuestro cuerpo. Por esto también desde los feminismos y desde la geografía feminista también se habla mucho del cuerpo-territorio para dar cuenta de las particularidades a las que nos enfrentamos. Y para discutir también algo muy importante, que lo que pasa en el territorio afecta a nuestros cuerpos y también viceversa, ¿no? Lo que pasa en nuestros cuerpos está afectando al territorio, o sea que nunca está desconectado el territorio cuerpo-tierra. Y esto también es importante, sobre todo en el contexto actual de la pandemia, porque este fenómeno ha acentuado procesos de desigualdad que no son nuevos, que ya tienen tiempo, pero algo importante es que con la pandemia, por un lado, se ha precisado o se ha puesto sobre la mesa la importancia del cuidado, lo que aporta en términos económicos, en términos sociales, ¿no? Pero también se ha evidenciado que esta proliferación de enfermedades zoonóticas como el COVID, pues está asociada a la forma en que nos relacionamos con los territorios, ¿no? Con la transgresión a otras especies, a sus hábitats, ¿no? Nos hace preguntarnos también qué tipo de sociedades estamos sosteniendo, ¿no? Porque hablamos mucho como de la sostenibilidad y del desarrollo sustentable y tal, pero en realidad, ¿qué sí se está sosteniendo? Pues un modelo que al final es extractivo, ¿no? Lo que predomina son actividades, eso, extractivas y destructivas de nuestros territorios, como la minería, la agroindustria, el fracking, o bien la urbanización acelerada y no planeada justamente para entornos que cuiden, ¿no? Entonces, actualmente, pues las crisis que vivimos, que ya sabemos que son financiera, económica, climática y de reproducción social, están ligadas a toda esta estructura de poder que ya decíamos, heteropatriarcal, capitalista, colonialista, racista, ¿no? Que lo que busca es asegurar la continuidad de un modelo económico, de un modelo político, de un modelo cultural, pues esto, sustentado en la extracción y explotación tanto de los territorios como de las vidas humanas. Entonces, cuando pensamos en el cuidado y la ciudad y los territorios y todas estas perspectivas, también tenemos que analizar como qué condiciones básicas del cuidado se están trastocando con un modelo urbano que al final lo que hace es que cada vez deja menos disponibilidad, por ejemplo, de agua limpia, de alimentos sanos, de aire no contaminado. De hecho, incluso ahorita, bueno, yo ahora estoy en San Cristóbal, pero yo sé que en México ahorita hay contingencia, ¿no? O sea, que ni siquiera se puede salir porque no se puede hacer algo muy básico como respirar aire, ¿no? Y bueno, sumado a todos estos virus y enfermedades respiratorias, gastrointestinales, ¿no? Y también a algo que se está colocando como cada vez como un asunto de más atención, sobre todo en términos de políticas públicas de salud, que es las consecuencias de la depresión y de la angustia, de la salud mental, ¿no? Que también con la pandemia se han evidenciado, ¿no? Que esto nos ha provocado incertidumbre, vulnerabilidad, tanto a las personas que cuidamos como a las que requerimos cuidado, ¿no? En ese sentido, pues es un tema que nos afecta cotidiana, sistemática y permanentemente en nuestras vidas. También en la presentación de la doctora Lucía hablaba de algunas dinámicas del cuidado en la ciudad, ¿no? De quiénes resuelven el cuidado, cómo lo hacen y a quién nos enfrentamos, ¿no? Y pues eso, que la constante es que somos las mujeres, pero sobre todo las que habitamos en los barrios populares, quienes tenemos una sobrecarga de trabajo de cuidados, ¿no? O sea, porque también vale decir esto, es verdad que somos las mujeres o que es una experiencia feminizada, ¿no? O sea, el cuidado, pero también es racializada, también es clasista, ¿no? Entonces, que no es verdad tampoco que las mujeres somos un grupo homogéneo, ¿no? Sino que el desgaste también físico, mental y de pobreza de tiempo o de las dificultades para acceder y participar en distintas esferas de la vida, como el trabajo remunerado o bueno, la incidencia política, no nos frena de manera igual, ¿no? Sino que también es diferenciado y que pues también hay que ver hacia dónde se dirigirán las políticas públicas también para resarcir estas desigualdades. Y bueno, otra cosa también es importante que si estamos hablando de ciudad como territorio, de las relaciones que se construyen ahí, pues justo que las mujeres de los barrios populares no puedan acceder a otros espacios de incidencia o trabajos remunerados, al final no solo merma su bienestar personal, sino que también está deteriorando el bienestar de sus territorios, ¿no? A su alrededor, en sus familias, en su entorno, ¿no? O sea, como todo es esto que está conectado pues sí, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces,
Bueno, pues no sé si en el chat están poniendo algo, a ver, déjenme ver. Por ahí. Bueno, si quieren en un ratito los leemos o no sé cómo lo quieran hacer, Mariana. Mira, Diana, ahorita sobre tus preguntas que hiciste sobre redes y espacios de cuidado, ha habido dos respuestas. Y hay que animar a la gente a que siga respondiendo en el chat. Una de ellas es sobre las redes. Durante esta pandemia, acá en casa hemos formado una red vecinal en la que estamos recuperando espacios comunes. Nuestro proyecto es impulsar una guardería y un club de tareas que permitan a las madres hacer sus tareas. Y menciona que está trabajando con la corresponsabilidad en los hogares. Y hay otra respuesta que dice que para las poblaciones no urbanas es indispensable el actor comunitario y en algunos casos único como cuidador, porque el Estado está prácticamente ausente. Sí, como que dice también sobre la alimentación y sí, pues eso, que todos los días tenemos que resolver el cuidado, ¿no? Ya sea yendo a pagar los servicios, llevando a las niñas y niños a la escuela, asistiendo a las consultas de salud, comprando los insumos diarios de la casa, ¿no? Pero también lo que vamos viendo es que la forma de planificación o planeación urbana que se está llevando a cabo, pues más bien lo que hace es acrecentar las desigualdades, ¿no? Y proliferar también o polarizar como la riqueza. Entonces cada vez hay menos espacios de esparcimiento, de recreación, pero también hay cada vez más pauperización, por ejemplo, de los barrios populares, ¿no? El otro día platicaba con varias personas, pero sobre todo como con personas que en algún momento han tenido que ser cuidadas por una discapacidad transitoria, cómo viven el cuidado, ¿no? Entonces, esta sería otra pregunta también para poner en el chat, ¿no? Así, ¿alguna vez han tenido que desplazarse o desplazar a alguien con alguna discapacidad física? O sea, ¿alguna vez alguien ha tenido que cuidarlos, que llevarlos a una consulta, así, porque no están, digamos, como, pues sí, como con todas las posibilidades de caminar, de ir por su propia cuenta, ¿no? Pues estos problemas que pueden ser cotidianos algunas veces, para algunas personas pues es una discapacidad física permanente, ¿no? O varias discapacidades físicas permanentes. Y ahí pues están las cuidadoras o cuidadores y las personas que son cuidadas y que se agudizan los problemas cuando se requieren estos cuidados especiales, ¿no? Y también algo que se comentaba hace ratito, ¿no? La pandemia ha evidenciado cómo el distanciamiento social ha implicado más trabajo de cuidado. En los hogares se concentran pues las actividades que antes se realizaban en instituciones como las escuelas, los centros de trabajo, los negocios, los espacios comunitarios, ¿no? Muchas de las necesidades biológicas o de las necesidades afectivas, de vínculos sociales, han pasado a satisfacerse en las casas. Y esto también es lo que ha visibilizado la importancia y todo lo que implica garantizarlas en términos de tiempo, de recursos, de capacitación, de relaciones, de instituciones, de programas, de políticas públicas, etc. Por eso también desde la red de cuidados hablamos de la importancia de politizar el cuidado, ¿no? Desde distintas aristas. O sea, una de estas pues es la oportunidad que tenemos hoy de imaginar qué pasaría si una ciudad cuidara, pero pues en realidad tenemos que cruzar siempre con todo, ¿no? Con la alimentación, con la salud, con el transporte, con el campo, ¿no? Porque también es verdad que las ciudades, como están planificadas, pues en realidad son ciudades extractivas también del campo, ¿no? Y eso no quiere decir solamente del campo sinónimo tierra donde se siembra, ¿no? Sino de agua, de energía, ¿no? De las personas también que habitan las zonas rurales y que cada vez más también por una mala planificación en general de los territorios, pues hay más migración, más precarización y es como más extracción, ¿no? Y bueno, en las ciudades lo que pasa es que también las mujeres se insertan en trabajos flexibles y precarios y a la vez carecen de políticas integrales que garanticen el acceso a la salud, por ejemplo, o a sus derechos laborales, ¿no? También es verdad que la pandemia nos ha mostrado que hay que politizar el cuidado también, no solamente desde una visión, como siempre se ha hecho, familista, ¿no? O sea, como de cómo le van a hacer las familias y además como familista nuclear y heteronormada, porque también eso sucede mucho, ¿no? Como que se piensa en la familia y no, o sea, las familias son súper diversas, ¿no? Y también lo que hay actualmente es que hay más familias monomarentales, ¿no? Y que ahí es donde están también los retos cuando hay insuficiencia de ingresos o lo que está sucediendo ahora también con la saturación del teletrabajo.
que lo que va a repercutir es una agudización de la crisis que ya de por sí vivían, ¿no? Entonces, por eso hablamos de politizar el cuidado y de la urgencia de modificar las formas de habitar los territorios. Y bueno, lo que proponemos, déjenme tomar tantita, es un sistema integral y público de cuidados para la Ciudad de México y para todo el territorio, ¿no? Pero bueno, en este caso que estamos hablando de la Ciudad de México, también es porque ahí es donde se ha estado incidiendo en primer lugar, porque ya saben también que pues en esta planificación del territorio siempre está todo centralizado y lo que pasa en la Ciudad de México, lo que se activa en la Ciudad de México, como que hay una tendencia en términos de políticas públicas a que se extienda a todos los demás estados, ¿no? Por esta centralización también que existe de recursos, de instituciones y de todo. No quiere decir que no haya movilización e incidencia en los demás espacios, ¿verdad? Pero pues al final es eso, es la Ciudad de México y ahí está el dinero y ahí están las instituciones, ¿no? Entonces, les decía también, la red de cuidados en México pues está creada desde el 2017 y se conforma por cuidadoras, activistas, académicas, colectivas y organizaciones sociales. Y bueno, también desde ahí justo nos juntamos porque este tema que se había estado politizando, trabajando, estaba como muy atomizado. Entonces como que hubo iniciativa desde varias de las compañeras como fundadoras que dijeron, bueno, si nos estamos encontrando en tantos espacios para hablar del mismo tema, pues ¿por qué no nos conformamos en uno para también tener más accesible tanto la información como para poder incidir políticamente con más fuerza, ¿no? Y en el 2016, gracias a distintas organizaciones feministas, se presentó el primer borrador de la Constitución Política de la Ciudad de México, que incluyó en el artículo 9, ahorita ya se me olvidó, pero bueno, es el derecho al cuidado, ¿no? Y que ahí fue donde se propuso la creación de un sistema público de cuidados para la Ciudad de México, en donde se debería de participar en corresponsabilidad con los agentes que son el Estado, las empresas, la comunidad y las familias, ¿no? Y bueno, sí se han ido avanzando como poco a poco en esto de incidir en las políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, hace unos días la Cámara de Diputados votó también por unanimidad una reforma constitucional, pero ya a nivel como territorial, nacional, que dice que todas las personas tenemos derecho a cuidar y ser cuidados y que se va a crear un sistema nacional de cuidados, ¿no? Pero, pues lamentablemente, también hace unos días se votó por la desaparición de bastantes fideicomisos, ¿no? Incluso se anunció que se va a dar prioridad a uno destinado a salud y específicamente para atender la emergencia sanitaria e invertir en vacunas. Pero bueno, esto tampoco es nuevo, ¿no? Desde antes de la pandemia, los recortes a la seguridad social ya eran preocupantes y específicamente en el cuidado nunca ha habido algo así integral, ¿no? Pero lo que sí es preocupante es que cada vez hay más recortes a esto también que ya comentaba la doctora, las estancias infantiles, ¿no? O también lo que sucedió en estos años, ¿no? El recorte a las organizaciones sociales que atienden directamente a mujeres, por ejemplo, víctimas de violencia o organizaciones que atienden a personas con discapacidad, bueno, a todos los grupos que se consideran prioritarios del cuidado, ¿no? Que también se han visto afectadas. Entonces, la estrategia nacional, ¿cómo ha sido, pues, en términos de cuidado y de política? Pues más bien ha sido la entrega de un apoyo mínimo de dinero a las familias, lo cual implica volver otra vez al ámbito de lo privado, al ámbito de lo feminizado, la responsabilidad del cuidado, que como decíamos en realidad es social, ¿no? Y es estructural. En este sentido, pues sí, la inversión y el presupuesto es fundamental, pero hemos visto que pues a nivel de política pues está ausente, ¿no? No solo la perspectiva de género, sino también en términos como de reactivación económica. La prioridad está otra vez en un modelo que no cuida la vida, porque la prioridad está en invertir en megaproyectos energéticos y de infraestructura, ¿no? Ya sabemos todo lo que implica, ¿no? Pero bueno, eso es lo que también se estaba analizando, que el 70% de los recursos que se han anunciado para gastar son para estos proyectos, mientras que el gasto social es mínimo y mucho menos el gasto en cuidado, ¿no? No obstante, pues la creación de este sistema de cuidados a través de políticas públicas integrales e intersectoriales, pues para nosotras sigue siendo una prioridad y que también tiene que implicar a todas las instancias, ¿no? En este caso, pues nos da mucho gusto también que esté cada vez más politizándose el tema del cuidado en esferas como esto del ordenamiento territorial y urbano, ¿no? En los sectores de seguridad pública, de salud, de educación, de trabajo, porque
al final, si se trabaja de manera coordinada, intersectorial y con voluntad y bajo un mismo, digamos, piso común de por qué es importante el cuidado, eso sin duda va a ir avanzando a una reducción significativa de la carga de este trabajo para las mujeres, ¿no? Pero también para reactivar la economía, o sea, porque aquí la verdad también es como decir, nosotras no tenemos las respuestas de cómo, cuándo, dónde, ¿no? Porque tampoco es como decíamos, si el cuidado es una experiencia relacional y colectiva y de corresponsabilidad, en realidad las discusiones tienen que seguir siendo también cada vez más participativas, más colectivas, ¿no? En donde eso, nos encontremos desde distintas esferas de participación, de profesionalización para construir cómo hacer esta economía que se reactive desde el cuidado o poniendo al centro el cuidado y que también implique pues pensar en trabajos remunerados que están ligados al cuidado, ¿no? Al cuidado, pues sí, de todas y de todos y del territorio. Bueno, entonces, los puntos claves para crear los sistemas integrales de cuidados, que digamos son cosas que hemos venido pensando, es uno, el reconocimiento del derecho, el derecho al cuidado, el derecho humano al cuidado, ¿no? Y eso implica el derecho de las personas a ser cuidadas, pero también de las personas cuidadoras. Por otro lado, también el derecho al tiempo propio, porque también es cierto que el cuidado tiene una gran parte de lo que significa cuidar es cualitativamente pues el tiempo, ¿no? O sea, cómo se utiliza el tiempo, o sea, ¿para qué nos sirve el tiempo? ¿Cómo destinamos el tiempo al cuidado? Otro punto clave, pues, es fortalecer los sistemas de protección social y también, sin duda, pues, seguir incidiendo en generar cambios culturales que, entre otras cosas, incentiven la participación de los hombres en los cuidados, ¿no? Y eso también es importante porque ahí justo entra también como otro aspecto como tanto de la educación o del sector educativo, ¿no? De las instancias también de comunicación, por ejemplo, ¿no? O sea, qué tipo de mensajes, ahora que, bueno, más bien en las ciudades que hay tanta publicidad y tantos carteles y nos inundan de tanta información visual, pues ahí también deberían estar como mensajes que hablen de un cambio cultural para que se entienda que el cuidado es una necesidad de todas y todos, pero también una responsabilidad de todas y todos, ¿no? Para que se fomente esta participación también del cuidado por parte de los hombres. Y pues eso, como otro punto clave es trabajar en las políticas públicas enfocadas en la corresponsabilidad de estos agentes, Estado, empresas, organizaciones, familias, comunidades, ¿no? ¿Y qué pasa si no contamos con este sistema de cuidados y con una cultura del cuidado? Pues que si no lo hacemos y si no lo seguimos platicando como en este espacio, no va a haber políticas integrales de cuidado, sino vamos a seguir con este esquema de programas asistenciales como hasta ahora se ha hecho, ¿no? La mayoría además insuficientes y que, pues como decíamos, se traduce en transferencias monetarias, o sea, como que el dinero va a resolver el cuidado, y pues no es así, ¿no? Porque en realidad la clave también, como decíamos, que es estructural, pues por ahí tiene que avanzar, ¿no? Y por eso esta insistencia en el fortalecimiento de las instituciones públicas, que también ya tiene mucho tiempo que se están deteriorando, ¿no? En términos de salud, de educación, de alimentación, de agricultura, ¿no? Incluso de medio ambiente y demás. Entonces, pues una sociedad que no se quiera como asumir este reto y además una necesidad de corresponsabilizar, digo, sí, pues de hacerse que el cuidado sea algo corresponsable, va a tender a incrementar la desigualdad estructural y claro, sobre todo para las mujeres, como decíamos, pero no solamente para nosotras, ¿no? Y también, si no nos hacemos corresponsables del cuidado y de una planificación urbana basada en el cuidado, pues las situaciones de inseguridad y violencia van a seguir creciendo también, que también esa otra parte, ¿no? Siempre se ven como aspectos separados en la inseguridad y la violencia de toda una dinámica de exclusión social y de falta de oportunidades de empleos dignos y socialmente necesarios o de espacios también para recrearse, para descansar, ¿no? Espacios también en donde no sea solamente el consumo, porque es verdad que la Ciudad de México tiene un montón de cosas y de ofertas y siempre hay cosas que hacer, pero también es una ciudad que se basa mucho en el hacer, pero cuando tienes para pagar es por hacer ese tipo de actividades, ¿no? Eso también se ha reducido un montón, o sea, de unos años para acá, cuando yo era joven, cuando era mucho más joven, hace unos, no sé, 10 años, pues había también una inversión como digamos, significativa en términos de cultura, ¿no? O de esparcimiento, o de eventos para jóvenes, ¿no? Así.
y ahora también cada vez es mínimo. Entonces también por ahí es esa parte de si no se está invirtiendo tampoco en cultura, en esparcimiento y en estos espacios en donde no implique un intercambio monetario, pues entonces también es una ciudad que no está cuidando ni siquiera el bienestar mental o la tranquilidad o eso, el tiempo, ¿no? La calidad del tiempo propio. Y bueno, una sociedad también que no es crítica con las formas de cuidar y de planificar las ciudades, no solo atenta contra la población urbana, sino contra otros territorios en los que se sigue extrayendo agua, energía y tierras para satisfacer a este modelo derrochador y extractivista, ¿no? Ahora, es verdad que desde la red nosotras hablamos de la importancia de incidir políticamente, o sea, cosa de que sí, se activen los presupuestos, se activen las secretarías, se activen todos los que tengan que activar, pero también le damos un lugar muy importante al cuidado en colectivo, ¿no? O sea, esto no implica que se abandonen todas estas estrategias no gubernamentales y autónomas del cuidado. Sí consideramos necesario avanzar en políticas públicas que realmente desprivaticen y que respondan a las demandas que pongan al centro la vida, pero también seguimos construyendo y debatiendo que el cuidado no solo es algo que compete a las mujeres, pero también que el cuidado es transversal a la vida y que está relacionado con todos los derechos, con la sostenibilidad de la vida, pero que también requiere de seguir fortaleciendo las relaciones locales más cercanas, porque también la dinámica de la ciudad lo que hace es que nos genera cada vez más miedo, incluso de nuestros vecinos, ¿no? O sea, como que ya ni siquiera queremos saber quiénes son, qué les pasa, cómo nos organizamos, cómo cuidamos y defendemos incluso nuestra banqueta, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando yo viví en la Ciudad de México también como ha sido muy lamentable que todo esto que le pasa a nuestros territorios con el neoliberalismo fractura nuestras relaciones también barriales o comunitarias, ¿no? Y eso yo lo veo, por ejemplo, en la unidad habitacional donde crecí, que si antes, digamos, la gente tenía un poco más de tiempo para convivir o tenían ingresos, pues no muchos, pero digamos que como que resolvían las necesidades fundamentales, con el neoliberalismo ya no te alcanza ni el tiempo ni el dinero, y entonces lo que hace es atomizarte y aislarte y ver solamente por tu necesidad individual o familiar inmediata, ¿no? Entonces, pues no, también le apostamos a volver a todas las estrategias de cuidado colectivo que también resisten y existen en nuestros entornos próximos, ¿no? Bueno, como propuestas prácticas para imaginar ciudades cuidadoras, pues eso, queremos proponer que se siga favoreciendo la vida cotidiana con su complejidad desde los espacios de proximidad que nos permitan cuidarnos y relacionarnos para tanto individualmente como colectivamente, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestros barrios quepan no solo las actividades productivas y laborales, sino también las reproductivas, ¿no? Las comunitarias, las que fomentan este tejido social. También ahí, justo como lo que ha pasado con la pandemia, es un análisis y no sé, como una cosa muy rara, cuando como los centros, digamos, de consumo grandes, como los supermercados, quedaron abiertos, ¿no? Y todos los mercados locales fueron sancionados y fueron criminalizados como que son los espacios de contagio máximo, ¿no? Digo, ahí todo el mundo tendrá sus debates y demás, pero también es un poco pensar por qué siempre se le da prioridad al mercado, al gran mercado, ¿no? O sea, todos los centros comerciales siguieron abiertos y lo local, o sea, cuando lo local es justo cuando necesitamos proveer de víveres o demás, o de alimentos, pues lo local es lo más próximo y sobre todo cuando tenemos al cuidado a personas mayores o a infancias, ¿no? Entonces a veces no nos queda tan cerquita el supermercado y también pues son otras dinámicas en el supermercado en vez de fortalecer lo local, ¿no? Bueno, otra cuestión muy práctica es repensar la movilidad desde los modos y tiempos necesarios para desplazarnos, lo que ya también se decía, ¿no? La calidad de los trayectos, ¿no? Y que además estas estrategias de movilidad cuiden la conciliación entre actividades personales, productivas, reproductivas y comunitarias, ¿no? Acondicionar nuestros espacios públicos para que puedan acoger a personas diversas con sus actividades varias, sin olvidarnos de las adultas mayores o adultos mayores, de las infancias y de todas aquellas personas que puedan tener necesidades específicas. Que aquí también yo digo, bueno, esa es una cosa que deseamos, pero a veces ni siquiera para nosotras, digamos, las personas más funcionales o autónomas,
existen estos espacios, ¿no? O sea, yo me acuerdo también cuando voy a la Ciudad de México, a veces estoy tan cansada de caminar y de transbordar, no hay ni una sola banquita para sentarse, o sea, como que la vida en la ciudad no te permite parar, ¿no? Ni siquiera, pues eso, a descansar, a tomar aire tantito, ¿no? Incluso me da mucha risa también cuando hay un montón de espacios donde la gente, digamos, la arquitectura daba para que una marquesina, o ¿cómo se llama? Bueno, un marco de algún lugar podría ser para sentarte y le ponen picos, ¿no? O sea, le ponen herrería así con picos, que es que aquí esta ciudad me dice que no puedo parar, que no puedo descansar, ¿no? Que tengo que seguir. Bueno, pues eso también en términos de arquitectura, es como pensar también otros lugares en donde uno pueda simplemente parar, ¿no? Bueno, por otro lado, acabar con los espacios que generen inseguridad y los espacios masculinizados, que también, pues en realidad creo que toda la ciudad es un espacio masculinizado y de alta velocidad, ¿no? Pero bueno, eso como seguir metiendo el enfoque de género y el enfoque interseccional para construir las ciudades, ¿no? Y bueno, pues eso, finalmente para poder continuar imaginando ciudades cuidadoras o bien territorios que cuidemos y que cuiden de nosotros, pues es necesario seguir hablando de este tema, de politizarlo desde distintas aristas y desde enfoques participativos, comenzando desde lo local, pero buscando incidir en lo estructural. Y bueno, hasta aquí yo lo dejaría para también tener un momento de plática con las demás. Gracias.